¿qué tal? Mi nombre es Denise y lo que vamos a aprender en la clase del día de hoy es lo siguiente. Hoy vamos a aprender a escribir un texto en el que escribamos los efectos de fenómenos naturales. Empecemos por definir qué es un fenómeno natural. Bueno, un fenómeno natural es algo que ocurre en la naturaleza de manera espontánea. Es decir, que no tiene intervención del ser humano. Sucede simplemente. Algunos ejemplos de los fenómenos naturales son los siguientes: un tornado, una aurora polar, la erupción de un volcán, la lluvia, por ejemplo. Estos entre muchos otros. Hay algunos muy bonitos como la aurora boreal y hay otros que desgraciadamente pues nos traen efectos negativos a nosotros los seres humanos, como los tornados, los terremotos o los tsunamis. Muy bien, en esta clase vamos a tomar el tema del eclipse para poder desarrollar la habilidad que es escribir el texto en el que escribamos un fenómeno natural. En este caso tendremos el eclipse. Primeramente, vamos a entender así en explicación qué es un eclipse. Debes de saber que existen dos tipos, el eclipse lunar y el eclipse solar. Aquí te lo ilustré, bueno, aquí ahorita vamos a explicar esta parte. Aquí tenemos el eclipse solar y aquí tenemos el eclipse lunar. Bien, ahora vamos a ver este esquema de aquí. Como puedes observar, en ambas comparaciones está el Sol. En ambas comparaciones tenemos el Sol. Este es un eclipse de Sol, porque está el Sol, en medio está la Luna y aquí está la Tierra. Sol, Luna y Tierra. Quiere decir que la Luna va cubriendo al Sol y la oscurece, así como observamos en esta imagen. Ahora, ¿cómo es entonces el eclipse de Luna? Aquí tenemos el Sol, la Tierra y hasta acá al final tenemos a la Luna. ¿Observas cómo cambió el orden? En esta ocasión, la que se interpone es la Tierra, es la que queda en medio. Por lo tanto, hace sombra o hace que se oscurezca la Luna. Y así es como podemos nosotros observarlo. Se ve como naranjita. Más que oscuro, se ve como un naranjita oscuro, no como en el de Sol, que se ve completamente negro. ¿Observaste ahora sí las diferencias? Bien, qué bueno que ya lo hayas comprendido. Continuemos. Bueno, para que nosotros podamos escribir acerca de un fenómeno natural, debemos de investigar en diversas fuentes, porque ya debe de haber mucho conocimiento al respecto. Podemos investigar en artículos de divulgación científica, por ejemplo, en reportes de investigación o en libros de texto. Seguramente alguno de estos fenómenos ya lo habrás observado en tu libro, en tu libro de ciencias que llevas en la escuela. Algunos puntos importantes que debes de considerar para escribir tu texto son los siguientes: que debes de organizar las oraciones y los párrafos en el orden en que suceden los eventos. Recuerda que este orden se le llama orden cronológico y debes de respetarlo para que sea entendible para los demás. Otro punto es que debes resaltar los efectos principales mediante oraciones temáticas. Por ejemplo, en la explicación
Yo primero te expliqué lo que era el eclipse de sol y luego lo que era el de luna. No mezclé los conceptos. Explicamos un concepto primero, un concepto después. Al final podemos hacer una comparación e incluso una conclusión, pero es necesario llevar un orden. Otro punto es emplear términos técnicos. Los tecnicismos son esas palabras que nos dan los significados exactos de las cosas. A veces son complejos porque no estamos relacionados con estos tecnicismos. Por ejemplo, alguien que conoce mucho del tema de los eclipses, pues pueden ser los astrólogos. Y ellos usan palabras que a veces son complejas para nosotros porque no estamos familiarizados, no hemos leído los libros que ellos han leído, no tenemos su conocimiento. Pero sí podemos empezar a emplear algunas palabras para que nos vayamos familiarizando y en este tipo de descripciones que son de ciencias, es muy importante que usemos esos tecnicismos, que los empecemos a usar para que seamos precisos en las definiciones. Otro punto es utilizar un título relacionado. Por ejemplo, yo te coloqué en las imágenes que viste anteriormente, te coloqué los eclipses, porque iba a explicar información acerca de los eclipses. ¿Qué te hubiera parecido que yo hubiera colocado los fenómenos naturales? Si bien los eclipses son un fenómeno natural, esto ya es algo más específico. Entonces, debes de pensar bien cuál va a ser el título de tu escrito para que vaya de acuerdo a lo que estás describiendo, a lo que estás desarrollando. Utilizar punto y aparte para separar cada párrafo o cada idea es muy importante. Diseñar gráficas, diagramas, esquemas o algún otro recurso. Recuerda que estos organizadores gráficos nos ayudan mucho a comprender mejor un tema. Nos ayudan a estudiarlo y a procesarlo. Pues, por ejemplo, si yo tengo un tema que se desarrolla a lo largo de 10 páginas de mi libro, digamos, si yo hago un mapa mental, que recuerda que es el que tiene ideas principales y dibujos, va a ser más fácil para mí echarle un vistazo y recordar todo lo que ya leí anteriormente de ese tema, a volver a leer todas esas 10 páginas. Nos ayudan a resumirlo en lo más importante. Y claro, a clasificar la información. Muy bien, aquí yo tengo la información que investigué. Yo la investigué, el medio de información, mi fuente fue Internet. Pero tienes que tener mucho ojo con esta fuente de información porque en Internet encontramos muchísima información. El cuidado que debemos de tener es de que sea información verídica y sustentada, porque cualquiera pudo haberla subido, entonces hay que observar que sea de una fuente confiable. Puede ser una revista también de divulgación científica, pero que se da de manera digital. Voy a leerte la información acerca de los eclipses. Los eclipses son fenómenos astronómicos que se producen cuando un astro celestial se oscurece parcial o completamente por causa de otro astro. Esto ocurre cuando 3 cuerpos celestiales se alinean. Desde la Tierra podemos apreciar 2 tipos de eclipses. El eclipse solar, que ocurre cuando el Sol se oscurece porque la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, y el eclipse lunar, que ocurre cuando la Luna se oscurece porque la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Muy bien, aquí podemos observar varios puntos de los que yo te comentaba anteriormente, que eran importantes
que eran importantes para redactar nuestro texto. Por ejemplo, tenemos párrafos en los que se trata una temática diferente. Aquí hablamos de manera general y aquí ya hablamos específicamente de alguna temática. Tenemos tecnicismos. ¿Cuál será un tecnicismo? ¿Qué palabra te parece un tecnicismo? Bien, por ejemplo, fenómenos astronómicos. Generalmente nosotros no lo llamamos así, pero esa es la manera correcta e ideal de llamarlos. Este es un tecnicismo. Los vas a encontrar comúnmente en los libros, porque ahí tiene definiciones muy concretas, muy explicativas, y tú debes de empezar a utilizar estas palabras también, a irte relacionando con ellas. Usamos puntos, 2 puntos, que también te comentaba que es algo importante. ¿Bien? Tenemos la explicación en esta parte y toda esta estructura. Bien, ya tenemos nuestro texto. Ahora a continuación vamos a ver cómo podríamos estructurarlo en un diagrama. Y aquí voy a requerir de tu ayuda, porque yo sé que tú eres muy bueno. ¿Qué diagramas o qué organizadores visuales podemos utilizar para estructurar la información, para organizarla? Bueno, pues hay muchos, desde el resumen, la lluvia de ideas, el mapa conceptual, el mapa mental, el cuadro sinóptico, cuadro comparativo. ¿Recuerdas algún otro? Estos seguramente los has hecho en la escuela. En este caso, te voy a ejemplificar cómo podrías ir haciendo tu mapa conceptual de la información que ya vimos en el ejemplo de los eclipses. Por ejemplo, en un mapa conceptual tendríamos nuestro título hasta arriba. Recuerda, siempre el título va hasta arriba. Nuestro título es los eclipses. Y ese tema se divide en 2 subtemas, que son el eclipse solar y el eclipse lunar. Recuerda que se van uniendo mediante líneas para hacer relación. Los eclipses se dividen en eclipse solar y en eclipse lunar. Incluso en esta parte de aquí podríamos poner una breve descripción de lo que son los eclipses. Tú lo puedes ir completando en casa en tu cuaderno. Aquí tenemos el eclipse solar, el eclipse lunar. Podemos hacerles una línea y ponerles un cuadro más en el que anotemos la explicación correspondiente de cada uno. Observas cómo visualmente se va clasificando la información y es más fácil identificarla. Muy bien. Aquí tú debes terminarlo con la información que yo anteriormente ya te di. Fácilmente vas a poder colocar lo que corresponde en cada uno. Y para finalizar y que se vea mucho mejor, puedes acompañarlo aquí abajito con la imagen de cada uno que presentamos al principio. ¿Qué te parece la idea? A mí me encanta porque de esta manera podemos conocer más de los fenómenos naturales que nos interesan. ¡Hasta luego!